Muy buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Católicos contra el Liberalismo. El día de hoy se va a desarrollar una charla titulada Desarrollo de la Ciudadanía y Justnaturalismo a cargo de Javier Gutiérrez. Voy a darles una pequeña reseña acerca de él. Es presidente de la Asociación Civil Educativa Domus Aurea, director institucional de la Corporación Educativa Familiar El Alcázar, director de la Escuela Sombrilla Tejana Empel Academy, miembro fundador de la Asociación Acreditadora Estadounidense de Escuelas Católicas Strat Schools, secretario del Círculo Tradicionalista Leandro Castilla del sur del Perú, docente de Ética y Ciudadanía en el Departamento de Humanidades de la Universidad Continental sede Arequipa, Perú, docente de Fundamentos de Ciudadanía, Comunicación Política y Retórica del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú, magíster en Orientación Educativa Familiar por la Universidad Internacional de La Rioja, España, diplomado en Redacción para Medios de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú, experto en Didáctica de las Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, España, experto en la comunicación católica por la ULIA y Voces Católicas de España, especialista en formulación de proyectos a través del Sistema de Inversión Pública por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú, y titulado en Filosofía por la Pontificia Universidad Urbaniana de la Santa Sede. Hola, hola. Muchas gracias, Fabiola, por estar presente aquí para cooperar con esto y pues esta lectura muy importante del profesor Javier Gutiérrez, su perfil. Hola a todos, soy Aarón y pues estamos aquí para esta charla muy interesante que va a ser sobre un tema magnífico, un tema que nos va a servir para formarnos en, formarnos en este asunto tan crucial como católicos, ¿no? Así que muy bien. Cabe destacar que los temas de esta charla pues, van a ser ciudadanía y ley natural en Grecia y Roma, ciudadanía celestial y salvación del alma en la cristiandad y ciudadanía y utopía modernas. Muy bien, entonces comenzaremos. Bienvenido, profesor Javier Gutiérrez. Hola Aarón, hola Fabiola, muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a todo el equipo de Católicos contra el Liberalismo. Es un gusto, en verdad, estar aquí una vez más. Súper, súper. Bueno, entonces, cuando usted puede comenzar acerca de este tema tan importante y pues gracias por esta oportunidad que nos brinda de poder educar a nuestro público. Muchas gracias, se me olvidó que tengo que ahí empezar con una cita y estoy aquí buscándola en Google Drive, aunque, bueno, el título de esta charlita, que es Ciudadanía entre orden natural y utopía, hace clara referencia al libro de Danilo Castellano, publicado por Prudencia Juris, el libro que se llama El derecho entre orden natural y utopía. Bien, yo voy a referirme específicamente a la ciudadanía, haciendo una pequeña síntesis y relacionándola con varios textos de el gran Danilo Castellano, que es el autor de esta magnífica obra. Bien, quiero empezar con un párrafo que es potente, que es de Danilo Castellano, al inicio de la obra, en la página 20. En la página 20, que es en la introducción mismo. Dice, o tengo mal la página, probablemente estoy mal con la página. Bueno, lo tengo aquí separado, pero es... disculpen el error. Dice, no hay mediaciones posibles en la situación presente. No hay posibles compromisos, puesto que la alternativa es neta. O se elige humildemente respetar la realidad óntica de las cosas, y por tanto también el derecho como determinación de la justicia, o se atribuye el poder de construir un mundo nuevo, esencialmente distinto de como Dios lo ha creado. Toda ideología aspira a construir ese mundo nuevo de conformidad a sus propios sueños.
Toda ideología lo mantiene, lo imagina diferente, pero el hecho es que ninguna ideología puede cambiar la realidad óntica. La persecución de sueños es la utopía por excelencia. La persecución de sueños es también tarea absurda y fatiga inútil, a menudo nociva. Quienes tienen los pies en la tierra son los conscientes de que el derecho requiere de realismo, respeto del sentido común, que hablando propiamente es simplemente el buen sentido. Bien, quería empezar por esta cita de Danilo Castellano porque es realmente una síntesis excelente de lo que vamos a venir tratando hoy. Esta oposición entre la aceptación de la realidad humilde y en base a la cual se sustenta el derecho y la ciudadanía, o la pretensión de querer crear la realidad, la pretensión de querer fundar el mundo y la realidad misma en base a lo que yo deseo, a mis pretensiones, a mis ideologías y no en base a la realidad, como dice Danilo Castellano, realidad óntica, realidad de la naturaleza de las cosas, realidad del ser. Bien, entonces, cuando hablamos de ciudadanía, es importante entender que no siempre ha existido la ciudadanía, no siempre. La ciudadanía es un descubrimiento griego. Bueno, siempre ha existido, digamos, la naturaleza humana, pero su comprensión como ciudadano, al hombre como ciudadano, empieza a desarrollarse en Grecia. Y la ciudadanía implica que el hombre no es una cosa alejada del bien común, alejada de la vida, de la sociabilidad y de la sociedad, sino que les es propio y les es connatural, en contradicción con lo que luego diría Hobbes, por ejemplo, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre. Esta realidad se descubre en Grecia. ¿Y en qué consiste el concepto de ciudadano? El concepto de ciudadano, desde su más tierno origen, está vinculado al reconocimiento de derechos y deberes. Derechos y deberes son lo que constituye al ciudadano. Solo tener derechos y no tener deberes hace que los derechos dejen de ser derechos y pasen a llamarse privilegios. Solo tener deberes y no tener derechos hace que los deberes dejen de llamarse deberes y pasen a ser esclavitud. Entonces, para que los deberes sean deberes, deben estar acompañados de derechos y viceversa. Pero hay que entender cómo comprendían los griegos lo que es derecho y lo que es deber, y cuál de los dos es ontológicamente primero y cuál es correlativo al otro. Para eso es importante entender cómo los griegos comprendían el mundo. Los griegos, con Aristóteles, sistematizador genial del pensamiento helénico, los griegos entendían que cada cosa tenía una causa, y varias causas, y varios tipos diferentes de causas. Y en ese sentido, de dónde vienes te manda hacia dónde vas. Y en ese sentido, Aristóteles desarrolla toda su explicación de las cuatro causas. Las cuatro causas que existen son la causa material, de qué estás hecho, cuál es el origen, digamos, la explicación típica de una escultura, pues una escultura pues es un bloque de mármol. Sin ese bloque de mármol no podría existir la escultura, la causa material. Luego está la causa formal,
es aquello que ha informado la materia y lo ha convertido en lo que es. Por ejemplo, en el caso de la escultura, la forma que tiene pues, de un soldado romano o de un dios antiguo, etc. Bien, con esa misma roca de mármol yo podría haber, bueno, yo no, pero un escultor podría haber hecho infinidad de piezas diferentes y harían que sea una cosa diferente. Y en todas las cosas encontramos causa material y causa formal. En el hombre, nuestra causa material sería una célula paterna y una célula materna, y nuestra causa formal sería el alma que Dios infunde en esa unión entre la célula materna y la célula paterna. El alma es la forma del hombre. Y por lo tanto siempre es la esencia, ¿no? Lo que hace que algo sea eso mismo. Luego hay dos causas que son, digamos, externas, porque la causa material y la causa formal están dentro de la cosa misma. Pero luego hay dos causas externas. Una es la causa eficiente, que es el autor, el artífice, el creador. En el caso del bloque de mármol es el escultor. En el caso de un ser humano es, pues precisamente en la procreación, por un lado Dios, y también en conjunción con él los padres. Y finalmente está la causa final. Esta última causa es la que explica el para qué de algo. ¿Bien? Porque yo podría tener un mismo bloque de plástico y darle una misma forma. Bien, y entonces ya estamos hablando de misma causa formal, misma causa material y misma causa eficiente. Pero podría hacer que una de estas piezas de plástico sea para vender masivamente en un centro comercial y que otra de estas piezas de plástico sea para regalar a mi esposa para que recuerde nuestro bello amor. Y tiene una finalidad completamente diferente. Una se podrá vender y la otra no. Una tendrá un valor y la otra otro, etcétera. Serán cosas distintas porque están hechas con finalidades diferentes. Yo puedo hacer una escultura de un lapicero que no está hecho para pintar, ¿bien? Sino que está hecho solo para admirar la perfección de este lapicero. Y entonces la finalidad que tiene es diferente. La finalidad está, digamos, en la mente de la causa eficiente. Y es la que define dos cosas. Uno, si la cosa es buena o mala y si la cosa hace bien o mal. Por ejemplo, si yo, vuelvo a poner el ejemplo de un lapicero, si yo fabrico un lapicero y el lapicero no cumple aquello para lo que fue pensado, es un mal lapicero, no pinta, ¿no? Si yo, por otro lado, hago un lapicero y lo uso para algo para lo que no está pensado, como por ejemplo, como arma blanca para asesinar a alguien, ese es un mal uso del lapicero. Un buen uso del lapicero y un buen lapicero es aquel lapicero que pinta y es usado para pintar. Del mismo modo, una buena escultura que está hecha para decorar es la que decora y se usa, la que decora porque es hermosa y se usa para eso, no se usa para usarla como pisapapeles, ¿no? Y de igual modo el ser humano tiene una causa eficiente, que hemos comentado, y una causa final. Y el asunto está en cuál es esa causa final del ser humano. O sea, la naturaleza humana, de acuerdo a los griegos, tiene que contemplar esto. Y por lo tanto, tiene que contemplar el para qué existe el ser humano. Y para entender para qué existe una mesa o un lapicero, etcétera, hay que contemplar, hay que aprender la cosa con el intelecto, ser humildes y reconocer la verdad de las cosas. Entonces, haciendo la distinción del ser humano respecto de todos los otros seres, nosotros no somos solamente cuerpos como un ser, como una piedra inerte. Tenemos vida, pero no solo tenemos vida y crecemos y nos reproducimos como una flor, sino que además
tenemos movimiento propio, tenemos relación con nuestro entorno. Somos animales. Pero no solo tenemos una relación con nuestro entorno social, porque todos los animales son sociales, las abejas son sociales, muy sociales, su sistema de colmena es muy complejo, pero eso no quiere decir que ellos constituyan, o mejor dicho, reflexionen y ordenen, más que constituyan, ordenen esa forma de vida que tienen. Las abejas viven como viven, y si encontramos una colmena diferente, pone el ejemplo Januzet en su libro Introducción a la Política, a ningún biólogo se le ocurriría decir que es porque unas abejas revolucionarias decidieron cambiar su forma de vida. No, las abejas no deciden cómo viven, viven como la naturaleza les indica. Los seres humanos somos aquellos que decidimos cómo vivimos, y eso es lo que nos diferencia del resto de seres animales. Y por eso Aristóteles definía al hombre como zoon politikon, es decir, animal, zoon, animal, politikon, político, ciudadano, civilizado, cívico, que se encarga de la polis, que se encarga de la ciudad, civitas. Por eso también cívico, ciudadano, civilizado, político vendrían a ser sinónimos para esta definición. Es decir, el hombre es el único animal que, por su razón, por su naturaleza racional, reflexiona respecto de la forma de vida social propia que tiene y la ordena. Y eso es lo propio del hombre. Eso es lo propio del hombre. Y eso es lo que constituye ser un ciudadano. Entonces, en la lógica griega, la ciudadanía no nace de entelequias, de discusiones, de vamos a ver qué quieres tú, de reclamaciones y contrarreclamaciones, en palabras de Turgot, sino que la ciudadanía es comprendida desde la naturaleza profunda del hombre, donde el hombre, para ser feliz, debe vivir de acuerdo a su naturaleza, es decir, debe vivir de acuerdo a esa naturaleza que le llama a ordenar la sociedad, cosa que hacemos todos. El más pequeñito de los niños, cuando empieza en la preadolescencia y se pregunta por qué tengo que obedecer a mi padre, está haciendo una reflexión política. Cuando el padre al más pequeño le dice no metas la mano en el enchufe, le está haciendo porque no sé qué, porque no saludes así, saluda así, etcétera, le está dando un ordenamiento político en la sociedad más chiquita que es la familia. Pero entonces es importante recalcar que de la causa final se desprende, por lo tanto, lo que es bueno para el hombre, lo que es justo que el hombre haga. Y de lo que es justo se desprende que el hombre debe hacerlo. Y de lo que debe hacer, que es el deber, se desprende el derecho a poder hacerlo. El derecho, por lo tanto, en la lógica griega, es una correlación con el deber. Y el deber es una consecuencia de lo justo propio de la contemplación de la causa final y de la naturaleza de cada cosa. Por ejemplo, si pensamos en la naturaleza paterna, bien, podemos entender que un padre no puede ir regando hijos por cada vecina del barrio y olvidándose de ellos. Un padre debe ser responsable de sus hijos, reconocerlos, darles nutrición, darles educación. Eso debe hacer un padre, es lo propio de su naturaleza. Como es lo propio de su naturaleza, surge un deber no en lógica kantiana, un deber, digamos, de derecho natural. Y como surge un deber, hay un derecho que se debe reconocer, un derecho natural del padre a poder trabajar para poder dar la manutención a su hijo. Hay un derecho del padre a la patria potestad, porque tiene el deber de educar a su hijo. El derecho es correlativo al deber y el deber correlativo a la naturaleza de las cosas. No es, por lo tanto, pretensiones que uno solicita, reclamaciones y demás instancias que tenemos en la comprensión de lo que es la ciudadanía hoy en día.
Para esto tengo una cita muy buena de Danilo Castellano, a ver si esta vez he copiado bien las páginas 91, 92, a ver si estoy correcto o no. Sí, esta vez es correcto. Dice así. ¿Cómo es posible afirmar, como hace también Zagrebelsky, que debe buscarse lo que es bueno y justo si el bien y la justicia no existen en sí y por sí? Se cae en estas contradicciones, incluso Kant, y repetidamente, cada vez que se rechaza a priori la posibilidad de conocer, por lo menos en parte, la verdad, la naturaleza de las cosas. Por tanto, también la juridicidad, que no brota del mando, sino de lo que es justo en sí y por sí. Ahora bien, para negar la existencia de la naturaleza humana y del derecho natural, debiera probarse que el hombre no tiene esencia, que ésta depende de los modos variados de entenderla, esto es, de las convenciones, como propone el nominalismo y todo el constitucionalismo moderno. Pero la carga de la prueba de que, por ejemplo, el hombre de carne y hueso, como suele decirse, no es en sí y por sí hombre, que por tanto podría ser otra cosa cualquiera o mejor que sería la nada, corresponde a quien sostiene esta tesis tan singular. Onus probandi incumbit ei quidicit, es decir, tiene que probarlo aquel que afirma algo. Tanto más si se considera que incluso autores como Zagrebelsky afirman en contradicción con las premisas asumidas que la indagación de lo que es bueno y justo constituye la naturaleza humana. Que el derecho además sea solo procedimiento interpretativo de una cultura jurídica que en último análisis sería la evolución histórica de los varios modos de representarse la justicia, también es tesis que debiera ser probada, ya que levanta muchos más problemas de los que resuelve. Negar que el hombre sea en su esencia un ser racional y social y por ello un ser responsablemente libre, significa negar la posibilidad de la experiencia jurídica para seguir la utopía de la moderna libertad, que coherente pero absurdamente postula la inexistencia del derecho natural, esto es, del derecho en sí y por sí. El nihilismo que está en la base de esta afirmación se autorrefuta no solo en el plano teórico, sino también en el práctico, cuando debe transformar la experiencia jurídica en una experiencia cualquiera del poder formalmente ejercido, pero nunca verdaderamente justificado y fundado. Vemos entonces que esta realidad griega tan bonita que hemos visto, donde la ciudadanía no es un invento, sino que es una consecuencia del realismo griego, desgraciadamente hoy está del todo carente. Bien. Convendría pasar un poco más adelante y ver qué sucede después de Grecia y después de esta comprensión. Para ello hay que hacer un pequeño avance. En Grecia, por supuesto, la ciudadanía no era universal, ni mucho menos, no era el individuo. Todavía la comprensión de la sociedad era una comprensión de familias. La sociedad se componía de familias y la ciudadanía recaía en el papá, básicamente en la familia, en la figura del padre. Y por lo tanto, que es lo que luego los romanos establecerían con el pater familiae, ¿no? Entonces, la lógica es que la ciudadanía recaía en el varón libre, adulto, griego. ¿Bien? 4, digamos, limitantes. Varón, libre, los esclavos no, adulto y griego. Bien, porque cada polis uno era ciudadano en su propia polis, fuera de tu polis no eras ciudadano. Y todos los demás eran bárbaros. Aunque era algo, la ciudadanía, digamos, era una consecuencia de la naturaleza humana, los bárbaros no vivían de acuerdo a la naturaleza humana y por eso no eran ciudadanos. Era la comprensión griega. Pero Grecia son ciudades chiquititas, entonces es fácil mantener esa lógica. En cambio, cuando llegamos a Roma, Roma es un imperio enorme y además muy variado, porque estamos hablando de que conquistó tierras muy dispares. Y además había comercio entre unas y otras. Uno podía ir desde la Britania romana hasta Egipto, de norte a sur, cruzar el imperio y de vuelta sin problema, o como hizo el apóstol Santiago, que en vida
desde el extremo oriental del Imperio Romano, que era la Palestina, cruzó hasta el extremo occidental del Imperio Romano, que era Hispania, y llegó hasta Finisterre y retornó de vuelta, porque la Virgen en Zaragoza se le aparece, la Virgen del Pilar, y le dice que tiene que volver. Vuelve, es martirizado en Jerusalén y sus apóstoles lo devuelven a Finisterre, lo devuelven a Santiago de Compostela, donde quedó su cuerpo hasta el día de hoy. Por eso es tierra de peregrinación, tierra santa. Pero esto quiere decir que hay una manifestación real, o sea, la gente viajaba de un lado a otro, había comercio, había intercambio, había un cierto grado de interculturalidad, bien en el grado que podía existir en ese tiempo, y esto hace que ya no se pueda manejar la ciudadanía solo al estilo griego. Se necesita expandir un poco y regular. Se desarrolla el derecho romano para ordenar lo posible en tremendo imperio, y el concepto de ciudadanía empieza a difuminarse, porque antes era, digamos, un concepto similar al de nobleza. Básicamente en el Imperio Romano eran ciudadanos los patricios, pero luego empieza ya a ir creciendo y se va expandiendo. Y esto va a hacer que la ciudadanía empiece a difuminarse un poquito, pero todavía hay mucha limitación. Sigue siendo el varón, el libre, ya no el romano, porque puede ser el romano o el romanizado, aunque no todos lo eran. Jesucristo no lo era. Jesucristo, no sé si se han puesto a pensar alguna vez lo importante y bonita que es la ciudadanía, que tan connatural a nosotros. Jesucristo no era ciudadano, Jesucristo era un bárbaro, Jesucristo era un salvaje para los romanos. Él no tenía ciudadanía romana y por eso fue crucificado. La crucifixión era una tortura tan severa, que se limitaba a aquellos que eran salvajes. Un ciudadano no podía ser crucificado. Por eso San Pablo, que sí es ciudadano romano, no es crucificado, sino decapitado, porque era una muerte mucho más veloz y rápida. Y además había una serie de elementos que tener en cuenta en una decapitación romana. Si el soldado, digamos, se equivocaba y tenía que hacer 2 tajos, ese soldado luego era castigado, tenía que ser de un solo tajo para que no sufriera el condenado, etcétera. Bien, eso para los ciudadanos, pero para los no ciudadanos, los salvajes no tienen derechos. Los que no son ciudadanos no tienen derechos, no tienen reconocimiento. Y Jesucristo, el Dios encarnado, el Verbo eterno, se encarnó en un salvaje, en un bárbaro, en la lógica romana. Entonces, claro, intenten ustedes entender que un romano se convierta y empiece no solo a considerar un igual a un palestino que no es ciudadano romano, sino considerarlo como considerarlo Dios, ¿no? Y adorarlo como Dios. La evangelización romana debió ser profundamente difícil. Entonces decíamos, para Roma el ciudadano es el varón libre, romano o romanizado, ¿bien? Y adulto. Sigue en esa misma, digamos, hay una continuidad con Grecia. Y el Imperio Romano cae y se empieza a desarrollar lo que se llama la cristiandad. La cristiandad, en una sencilla expresión, la cristiandad consiste en la superación de la religión por encima de las fronteras, que ya empieza a darse en Roma. Ya en Roma los evangelizadores iban más allá del Imperio Romano. Y luego cuando se surgen un montón de fronteras, digamos, y murallas por las invasiones bárbaras y por la creación de los diversos reinos de la cristiandad, es esa unidad más allá de lo político, cosa históricamente única de la religión, que es lo que constituye la cristiandad, este orden común de la cristiandad. Bien, entonces, en el orden de la cristiandad, efectivamente, la palabra ciudadano deja de usarse. Esta palabra tan importante para los romanos es entendible porque en la cristiandad, pues de nuevo, adoramos a alguien que no era ciudadano. El término, la palabra ciudadano, no se usa, pero no se usa tanto. Pero recordemos en qué es lo que constituye la ciudadanía: la ostentación de derechos y deberes, ¿verdad? Y su reconocimiento. Pues
Si uno ve la jerarquía del vasallaje, la gente a veces tiende a confundir el vasallaje con esclavitud, ni mucho menos. En la esclavitud no hay derechos y por tanto los deberes son esclavitud. En cambio, en el vasallaje hay derechos y deberes, tanto del vasallo como del señor. Son diversos, pero hay derechos y deberes de ambas partes. El vasallo tiene deberes, por supuesto, de pagar el impuesto, de reconocer a su señor, de ser fiel a él, etc. Pero también tiene derechos. Y el primer derecho es el derecho a poder hacer con sus propias cosas lo que desea, por así decir. O sea, un vasallo que tenía 3 ovejitas en la Edad Media, mal llamada Edad Media, tenía mucha más libertad de operación que cualquiera de nosotros en cualquier contrato de una empresa promedio. Porque los contratos actuales son contratos operativos. Tú tienes que hacer esto, tienes que lograr estas metas, tienes que trabajar este tiempo, etc. El contrato de vasallaje no es un contrato operativo. El señor no le dice a su vasallo lo que tiene que hacer con sus 3 ovejas. Si decide hacer leche, si decide hacer industria cárnica, de piel, tejido, queso, si lo que decide es hacer una raza purísima y que tal, lo que decida hacer con sus ovejitas es cosa suya. Hay mucha más libertad y eso es un derecho que tiene el vasallo. Y también a ser educado en la fe, porque la educación se entiende principalmente en la fe. Y entonces el señor también tiene unos derechos, por supuesto, como toda autoridad potestad tiene una serie de derechos que son evidentes y fáciles de comprender, y unos deberes. Y el deber del señor feudal con su vasallo es el primero de protegerlo físicamente dentro de la ciudad, asegurar el orden en la ciudad, pero también velar por la salvación de las almas de sus súbditos. Y eso es muy difícil, no era tan fácil. No era tan fácil. Entonces, uno ve lo que es el feudalismo medieval y era una forma de vida muy interesante, la verdad, muy interesante. En ambos lados, tanto en el vasallo como en el señor, hay derechos y hay deberes. Bien. E incluso en el burgués también hay derechos y deberes, quizá no para con un señor concreto, pero sí para con el rey. Bien. Entonces, aunque el término ciudadano no esté en el argot diario de la cristiandad, como si estaba pues en Roma o en Grecia, sí que existe esa ciudadanía, no se ha perdido. Pero efectivamente, ¿por qué no se habla de ella? Porque la ciudad cristiana, el feudo, que ahí se erige, vive por y para preparar la ciudad terrena para llevar al hombre en la ciudad eterna. Lo que se busca es la salvación de las almas. El sistema está constituido para eso. Eso no quiere decir que todos se salvaran, no hay que caer en una leyenda rosa. Había abusos, había maltratos, había déspotas, tiranos, por supuesto. Pero el sistema estaba hecho para eso. Así como el sistema actual está hecho para el desarrollo del comercio, la economía y demás, eso no quiere decir que todos seamos ricos. Qué bueno sería, ¿no? Si como estamos que tenemos una constitución liberal que lo que promueve es el comercio y la economía, entonces todos fuéramos ricos automáticamente. No, no, pero está hecho para eso. El sistema actual no está hecho para que seas santo. Si no eres santo, no te castiga. Si eres santo, no te premia. En cambio, el sistema medieval estaba hecho para eso. Había, por supuesto, abuso, pero hay que distinguir el uso del abuso. El uso era este. El uso era este. Y en ese sentido, lo que primaba en el corazón y en la mente de las personas era el anhelo de la ciudadanía celestial. Considerar esta vida como un valle de lágrimas, un destierro, como decimos en la salve. Qué bella oración. Es una catequesis preciosa. Y movía, la sociedad movía eso.
Y entonces, en ese sentido, así como el sistema de justicia actual está hecho para lo que está hecho, para la convivencia pacífica kantiana y para respetar a cada uno, etcétera, bien, el sistema, digamos, de justicia de la época también estaba fundado en los fines que la sociedad de entonces tenía, por la doctrina de las dos espadas. La doctrina de las dos espadas, ¿en qué consiste? En que la potestad, digamos, la potestad la tiene la autoridad política, pero la autoridad la tiene la Iglesia. Y entonces en todo aquello que se relaciona con la salvación de las almas, la Iglesia es la que manda. Y el rey y, y los señores ahí deben reconocer la primacía de la Iglesia. Pero en todo lo demás, digamos, en todo lo operativo, prudencial, etcétera, en todo lo demás, la Iglesia reconoce la legítima autoridad de la autoridad política y que en cada sitio pues es normal que las cosas se hagan con un orden, pero con cierta variabilidad por la realidad concreta de cada situación. Esa doctrina de las dos espadas era muy bonito porque es lo que perfecciona el sistema de la justicia. ¿Qué pasa si un señor feudal de un pequeño feudo chiquito es un tirano? ¿Con quién se queja el vasallo? No va a hacer una manifestación, llamar a la tele, eso no existe. ¿Bien? ¿Qué va a hacer? Se queja con el cura del pequeño pueblito, con el cura. Y ese cura le llama la atención al señor, que el señor no hace caso, ese cura se queja con el obispo. El obispo le llama la atención al señor, que no hace caso, ese obispo se queja con el rey. Y el rey ha de llamar la atención a su conde o duque o lo que esté por debajo de él, y para eso tiene espada, ¿no? Que el rey también es parte de esa corrupción, pues entonces el obispo debe condenar al rey. ¿Bien? Y que el rey no hace caso, para eso el obispo tiene al papa. Y el papa entonces emite una bula, ¿no? En la que se corrige al rey. Que el rey sigue sin hacer caso, para eso existe el imperio. Entonces el papa le dice al emperador, querido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pon orden. Bien. Esta es la doctrina de las dos espadas, el sol y la luna, que diría, si no me equivoco, San Bernardo. ¿No? Ahora no estoy confundido, no estoy seguro si es expresión de San Fernando, pero es esta sociedad que se vivía entonces. En muchos aspectos es una sociedad envidiable, en otros aspectos, pues evidentemente estamos muy cómodos en nuestro calorcito con nuestro internet y demás, ¿no? Por supuesto, tampoco hay que, insisto, no por negar la leyenda negra, hay que caer en la leyenda rosa. Pero entonces vemos que hay una continuidad, claro que hay una elevación muy grande en la cristiandad, pero hay una continuidad. Y la continuidad consiste en el respeto por la ley natural y la comprensión de lo que es la naturaleza de cada cosa. Es a partir de la revolución donde hay que romper con esto. Y hay que romper con esto incluso contra los griegos y contra los romanos. Porque como el justnaturalismo grecorromano ha evolucionado en armonía hacia el justnaturalismo cristiano, entonces, para romper con la cristiandad hay que romper con el justnaturalismo cristiano. Y para romper con el justnaturalismo cristiano hay que romper con el justnaturalismo realista. Con esta comprensión de que parte de la contemplación de la naturaleza de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que se va a desarrollar a partir de la modernidad? Ya no es a partir de la contemplación de la naturaleza de las cosas, sino de la ideación, porque hay todo un problema de los universales, ya con Guillermo de Ockham, hay todo un problema de la relación con la realidad, con lo que es la cosa en sí, ¿bien? Donde vamos a caer en el idealismo y en el racionalismo nos va a llevar al idealismo o al nominalismo, ¿bien? A dos extremos que al final se abrazan y que rompen con la realidad. Y entonces constituyen un nuevo orden en base a algo falso. En ese sentido voy a leer dos citas brevísimas de Danilo Castellano que nos hablan precisamente de esto.
la conciencia no puede sustraerse al imperativo de la ley natural. Puede desatenderlo, pero no violarlo. No puede dejarlo en nada. La conciencia, por su propia naturaleza, está llamada a la obediencia. Página 119. Y una página anterior dice: el hombre, pues, el hombre, pues, puede incluso elegir y hacer el mal, pero no tiene poder para transformar la naturaleza del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. Y este es el principal problema de la modernidad. Este es el fundamento de la utopía. Por eso es utopía, porque pretenden cambiar la realidad de las cosas, hacer que lo que es no sea, que lo que no es sea. ¿Y por qué? Porque ese es el lugar de Dios. Dios es el que crea la realidad, la creación ex nihilo, que lo que no era pasó a ser. Y ese es, en el fondo, el veneno luciferino de toda la modernidad. El veneno luciferino es querer constituir la realidad. Yo decido cuáles son mis derechos por la autodeterminación, por la libertad liberal, por la libertad negativa sin límites, la libertad únicamente limitada por la misma libertad. Es ese el non serviam de la serpiente eterna. Es ese el querer tomar el lugar de Dios. Romper con la cristiandad no es porque sí, es por romper con Dios. Hay que entender que toda esta revolución que seguimos viviendo tiene como objeto último atentar contra Dios mismo, soberano, creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desean atentar contra Dios y tomar su lugar. Ese es el anhelo profundo. Y por lo tanto romper con la cristiandad. Pero no es porque sean, yo que sé, malos de película infantil que, voy a hacer esto porque es malo, esa maldad está fundamentada en un odio a Dios, porque ellos no son Dios y quieren serlo. Y la serpiente todos los días les engaña diciendo: si hacen esto seréis como Dios. Y en eso consiste la ciudadanía moderna. La ciudadanía moderna consiste en pretender ser Dios, porque consiste en pretender autodeterminarse. La causa segunda jamás puede autodeterminarse sin la causa primera. La pretensión de la ciudadanía moderna es que lo que yo deseo, el Estado me lo debe cumplir. Ese es el personalismo jurídico terrible. Se podría profundizar mucho en esto, pero es una ruptura total con la tradición jurídica greco-romana y cristiana, con la belleza del amor por la realidad, que, insisto, requiere un espíritu humilde, porque es la soberbia la que constituye el pecado del liberalismo. Entonces, creo que con esto podríamos dar por comprendido brevemente. Es algo muy, 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 muy sintético lo que he pretendido desarrollar y centrarme principalmente más en lo clásico y positivo, y luego ver lo diferente que es en nuestros días para manifestar la disparidad y sobre todo la gran inferioridad del pensamiento moderno respecto de la tradición clásica y católica. Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Javier por esta charla. La verdad es que ha estado bastante claro y bastante con información muy concisa y muy importante para entender el desarrollo del concepto de ciudadanía y cómo se ha trastocado luego de la revolución moderna.
Sí, en los comentarios tenemos algunas preguntas. Vamos a ver. Efectivamente, muchas gracias, profesor. Una charla bastante interesante sobre este tema, pues que nos arroja muchas luces. Y pues viendo la caja de comentarios, pues no, de momento no hay ninguna pregunta concretamente. Pueden hacerla quienes la tengan, quienes tengan alguna duda que plantearle aquí en vivo y en directo al profesor Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Lo que sí tenemos es una persona que comenta algo que se asemeja a pregunta, es más afirmación, pero de repente podemos clarificarla. Dice esta persona, Rosana Oere, digamos que la noción de una sociedad dirigida hacia el bien común y la obediencia a las leyes divinas. Bueno, esto supongo que con esto plantea que es a lo que se refiere el profesor Javier acerca de lo que debe ser la cristiandad o lo que fue la cristiandad. Sí, efectivamente. A mí me gusta mucho una frase, ahora estoy dudando si es Pío IX o Pío XI, justo la estoy buscando en este momento porque la tengo bastante a mano, que dice así, un retorno a la Edad Media, nadie sueña con eso, pero un retorno sí a esa síntesis de fe y vida. Bien, evidentemente no podemos caer en el error de los Amish que por considerar una Belle Époque deciden quedarse a vivir en una época preindustrial, digamos, ¿no? A ver si tengo la cita exacta, pero no lo encuentro. A ver, retorno, edad media, en una publicación. Pero esa síntesis, dice este papa, que insisto, no recuerdo si es esto, a ver, no recuerdo si es una cita de Pablo, de Pío XI o de Pío IX. Ya, a ver, voy a poner aquí, síntesis, fe y vida. A ver si aparece ahora. Publicaciones. La tengo en Facebook, pero bueno, no la encuentro. Dice que no es monopolio, la síntesis no es monopolio de la Edad Media, sino que es algo que toda sociedad debe desarrollar. Y eso es a lo que estamos llamados. A lo que estamos llamados es a buscar esa sociedad. Como no encuentro esa cita, pues leo otra última de esta obra de Danilo Castellano, que dice, que lo tenía preparado para cerrar con esto, que dice: el Estado por ello no puede ser neutral. De hecho, nunca lo es, ni siquiera cuando lo proclama. Quien sostiene su neutralidad comete en primer lugar un error teorético y después otro moral. Y así es, efectivamente. El Estado no puede ser neutral. O construye la ciudad de Dios o la destruye para construir la ciudad de los hombres, en la lógica de San Agustín. Entonces, o la ciudad busca la gloria de Dios y la salvación de las almas en esta síntesis de fe y vida, la ciudad, el Estado, la sociedad política, o desparrama. El que no siembra, desparrama. El que busca otro fin, pero no es incompatible el bienestar con la santidad. El que busca el bienestar, desparrama. Pero no es incompatible el desarrollo económico con el que busca el desarrollo económico como primer fin, desparrama. El que busca el cielo de Dios, el reino de Dios, todo lo demás lo encuentra como añadidura. Pero el que subordina el reino de Dios a cuestiones materiales o efímeras, al final se queda sin lo que busca y sin el reino de Dios. Y a eso es a lo que hay que aspirar. Aspirar a trabajar por construir el reino de Dios. Así es, buen resumen. Trabajar por construir el reino de Dios, algo que no solamente se hacía en la cristiandad, sino en cualquier
sociedad común, y bueno, las sociedades donde no está el cristianismo presente, pues el bien común en sí no se contribuye al bien común y de la manera que sea propia a aquel lugar, aquella sociedad. Así es. Y Bueno, bueno, tenemos una pregunta por parte de Rosana y dice así, lamentablemente hoy muchos católicos piensan que la iglesia no se mete en política. ¿Es correcto pensar de esta forma? Antes de responder a esta pregunta, ya encontré la cita, es del Pío XII, no 11 ni 9, 12, en la canonización de San Nicolás de Flux, que decía, un retorno a la Edad Media, nadie sueña con eso, pero un retorno sí a una síntesis de la religión y la vida. Esta síntesis no es monopolio de la Edad Media, sobrepasando infinitamente todas las contingencias del tiempo, es siempre actual, puesto que es la clave de bóveda indispensable a toda civilización. Esto es, aquella civilización que no busque eso no es auténtica civilización. La verdadera civilización es la civilización católica. Bien, si la Iglesia se mete en política o no, hay que hacer distinciones. ¿A qué nos referimos con Iglesia? ¿A los jerarcas o al conjunto de los bautizados, en primera instancia? Y la segunda distinción, ¿a qué nos referimos en política? ¿A meterse en un partido político que es una estructura de pecado? ¿O al término amplio de política en el sentido de trabajar por la sociedad? Bien, en ese sentido, la Iglesia siempre ha considerado la política, y tengo aquí, se me viene aquí otra cita también de un Pío, que dice que la política es el campo más alto de la caridad después de la religión, que es el campo de la caridad política, que esa es una cita muy, muy bonita también. A ver si la encuentro. Estoy ahora buscando citas que he publicado alguna vez en Facebook. Entonces, la política es el campo más alto de la caridad después de la religión, lo ha dicho la Iglesia, porque es el campo desde el que se puede hacer el mayor bien y el mayor mal. Y la caridad no puede ser una caridad romántica. Yo amo a la humanidad. ¿A qué humanidad? Tú tienes que amar al que tienes enfrente de ti, al ser humano concreto es al que tienes que amar. Santiago nos dice, dices que amas a Dios, a quien no ves, y no amas cuando no amas a tu hermano, a quien sí ves, bueno, pues a Rousseau y a todos estos idealistas que amaban a la humanidad y mataban a sus congéneres, habría que decirles que si eso es para con Dios, imaginémonos cuánto más para con los hombres. No podemos decir que amamos al hombre si no amamos al hombre concreto. Entonces es muy importante que recordemos también las palabras de Pío XI a la Federación Universitaria Italiana en 1927, donde dice, uno de los más grandes deberes cristianos es el terreno de la política. Es el campo de la más alta caridad, la caridad política. La cita completa es, los jóvenes se preguntan a veces si siendo como son católicos no deben hacer alguna política, y después de haberse entregado a estudios sobre este tema llegan a establecer ellos mismos las bases de la buena, de la verdadera, de la gran política. Obrando así comprenderán y realizarán uno de los más grandes deberes cristianos, pues cuanto más vasto e importante es el campo en el cual se puede trabajar, más imperioso es el deber. Y tal es el terreno de la política que mira los intereses de la sociedad entera, y que a este respecto es el campo de la más alta caridad, de la caridad política, del que se puede decir que ningún otro le es superior salvo el de la religión. Bajo este aspecto es como los católicos y la Iglesia deben considerar la política. Una política que decide abandonar esta vocación, que decide pactar con el mundo moderno porque ya está así y no se puede hacer nada al respecto, es una iglesia que ha convertido a sus pastores en asalariados y que ha decidido renunciar a aquello que Dios le encomendó, que es la guía de las almas y la salvación
de las mismas por amor a ellas mismas. ¿Bien? Solo puede trabajar por salvar las almas aquel que las ama. Entonces, efectivamente, la clave está en la caridad. Muy bien. Muchas gracias por su respuesta, profesor, bastante ilustrativa. Nos ayuda a comprender este tema con mucha claridad. Y pensando en una duda al respecto, se me ocurre la siguiente. Había mencionado que tanto el vasallo como el patrón tenían derechos y deberes. Esto se entiende en el derecho entendido como derecho subjetivo, porque hasta donde sé, no sé si sea así la figura, el concepto de derecho subjetivo es como que un invento moderno y en tiempos pasados no se lo entendía así. En ese caso, ¿podría existir un término análogo de aquella época para referirnos a los derechos del vasallo o del patrón o no? Diríamos derechos y deberes naturales, porque los subjetivos, como su nombre indican, no son objetivos, no están fundados en la realidad de las cosas, sino en lo que yo deseo, en mi pretensión. Yo deseo esto y entonces exijo que el Estado me lo satisfaga, que es el personalismo. ¿Bien? Aquí hay ríos de tinta escritos, hay una obra muy buena de Juan Fernando Segovia, que en paz descanse, que dice que se llama El bien común, la tarea del gobernante. Ahí él habla, y está en internet, en la revista Verbo, acceso gratuito, pueden encontrar ese texto, y ahí él habla muy sucinta y pedagógica, pero muy precisamente sobre los problemas fundacionales del personalismo, entre los cuales trata pues precisamente este asunto. Ok, súper, súper. Muchas gracias, muchas gracias. Y pensando en otra duda, bueno, para las personas del público que no entiendan acerca de esto, ¿cómo podemos describir brevemente el concepto de pacifismo kantiano? Es esto de la llamada paz perpetua, una paz como que artificial en la que nos comprometemos a no pegarnos los unos a los otros por una fuerza como que obligada y poco orgánica, poco natural, tal vez. Claro, Kant es muy difícil de resumir brevemente, pero básicamente renuncia al conocimiento de las esencias, ¿bien? O a la discusión de las esencias. Perdón, voy a estornudar. Entonces, aquí estamos en invierno, no es tan crudo como en otros lados, no necesito gorrito, pero sí que, y si lo necesitara me pondría mi boina roja. pero sí hace un poquito de frío. Hablábamos de Kant. Justo Kant es un tema que estoy desarrollando recientemente y es efectivamente uno de esos autores que cuanto más profundizas en él, más complejo es, porque es en verdad era un genio para el mal, pero un genio para ordenar el error, pero un genio. Entonces, la paz que propone Kant es una paz meramente formal y contractual. Es una paz de, mira, yo voy a dejar de discutir cuál es la esencia de una oveja, tú vas a dejar de discutir cuál es la esencia de una abeja, lleguemos a Westfalia, dejémonos de guerras de religión, de cuál es el Dios que besa mejor, y dediquémonos a hacer que estas ovejas den buena leche, buena lana y tal. ¿Te parece bien? Me parece bien. En eso consiste la paz kantiana, en un olvido de lo que es el hombre y de su vocación metafísica y de su vocación profunda de la contemplación de la verdad porque cada contemplación de la verdad es una pequeña aproximación a la contemplación de Dios, que es la verdad en mayúscula. Entonces, Kant rompe con eso y dice, vamos a dedicarnos a hacer ciencia y a ponernos de acuerdo y a lograr el desarrollo común. Y eso es la paz.
Entonces la paz es una paz artificial, es una paz que es muy similar a la que vemos hoy en día en el mundo, porque al final esa paz solo se va a lograr o con benevolencia, es decir, con buena voluntad, lo cual es su utopía, esa es su utopía, pero en la realidad, en la práctica, esa paz se desarrolla a base de que el de arriba aplasta al de abajo y entonces está en paz porque no te queda de otra, como la paz de una manada donde todos los perros que no son, los machos que no son macho alfa, simplemente temen al macho alfa. Pero esa es una paz animal, es una paz social, no es una paz virtuosa, no es una paz real. La paz nuestra es la paz de Cristo, donde, donde puede haber, digamos, incluso puede haber conflicto bien bélico sobre si este río y esta colina me pertenece a mí o te pertenece a ti. Pero yo te miro a ti como un hijo de Dios, como un prójimo, y tengo una relación contigo que es diferente a la que se tiene hoy en día. Entonces, es otra visión. Perfecto, muchas gracias, me queda claro. Fabiola, ¿alguna duda que tengas? Tal vez más allá de una duda, un comentario, porque, bueno, yo vengo del ámbito educativo y cuando se forman los profesores se nos habla mucho del enfoque de derechos, ¿no? Un enfoque que pues ha permitido que se generen pseudo derechos, pero ya reflexionando sobre esta ponencia también se olvida el otro lado, ¿no? Que son los deberes. Se ha dejado de lado el deber. Pero bueno, es propio de la sociedad poscristiana también, enfocarnos más en los derechos sin hacer un llamado a los deberes. Sin embargo, creo que en la realidad, por la propia naturaleza del ser humano, este, las personas se cuestionan sobre esta falta de responsabilidades y de deberes que conllevan los derechos, ¿no? Creo que nos corresponde a nosotros tratar de recuperar el concepto de una verdadera ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía más sana y que nos permita realmente desarrollarnos y llegar a nuestro fin último, que es la salvación de nuestras almas. Efectivamente, Fabiola, pero no es solo que se resalten los derechos y se olviden los deberes. Lo que ha destruido, porque no puede existir una sociedad sin deberes, o sea, no te puedes saltar el semáforo, ¿bien? Si te saltas el semáforo, multa. La sociedad actual habla de deberes, pero lo que ha hecho es romper la concatenación lógica que existía, el fundamento de las cosas, el fundamento del derecho en el deber y el fundamento del deber en la naturaleza de las cosas. Entonces, ahora el derecho es lo que tú desees, el derecho subjetivo del que habla Aarón, el derecho es lo que tú desees, básicamente, y el deber es meramente formal, es el deber por el deber mismo, es el que decía Kant, el deber por el deber mismo, que es el imperativo categórico. Entonces, el deber tiene un fundamento diferente, un fundamento meramente formal, meramente racionalista y de autodeterminación, ¿bien? Donde hay un sujeto que es el Estado, Leviatán, que impone, ¿bien? Y a ti no te queda de otra. Y si quieres cambiarlo, lo que tienes que hacer es que el Estado Leviatán cambie eso. Entonces, si tú te quieres saltar los semáforos, ¿bien? No hay ningún problema con que quieras, lo que tienes que hacer es cambiar la ley por los medios democráticos que existen y punto. Ya está. Porque no hay el deber de respetar un semáforo no está fundado en la naturaleza de las cosas y en la realidad. Está fundado en que así dice la ley y punto. Entiendo. Muchas gracias por la aclaración. El mundo está de cabeza, estamos todos locos. Sí. Pero bueno, al final el Inmaculado Corazón triunfará. De eso estamos seguros. Es así, el Inmaculado Corazón triunfará. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por esta disertación muy hermosa para todo nuestro público
y les anunciamos que esto va a estar grabado como en las otras presentaciones igual en nuestra página de Facebook y canal de YouTube. Recuerden seguir en las redes sociales a Católicos contra el Liberalismo y por supuesto también a donde escribe el profesor Javier Tradens.org, así como también otras personas talentosas que nos guían con su conocimiento en estos temas tan importantes para los católicos. Y por supuesto también sigan a la Asociación Civil Educativa. Una disculpa, olvidé el nombre, aquí sí que fallé. Domus Aurea, Casa de Oro. Domus Aurea, sí. Domus Aurea. Ahí hay más actividad. Así es. Sigan a Domus Aurea. Muy bien, Sobre pues todo bueno. si viven en Arequipa, perdón, si hay algún arequipeño por ahí que no nos conozca, tenemos actividades cada 2 semanas. Hoy hemos tenido una y todos los sábados, un sábado sí, un sábado no, tenemos formación. Perfecto, sobre todo los arequipeños. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego. Dios nos bendiga a todos.